Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que nos das. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener toda la concentración en lo que tú nos quieres hablar hoy. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hijos me estaban animando para que yo pueda hacer algo. Me decían, papá, ¿cuándo va a llegar el día en que te vas a afeitar? Sácate todo y afeítate. Y cada año me lo volvían a decir y yo no lo hacía. Hasta que empecé a notar algo que me hizo a considerar la invitación de mis hijos. Ellos me estaban invitando a que yo me afeite, pero yo no lo hacía, hasta que mirándome el espejo empecé a observar que se estaba poniendo de color aquí blanco. Y cuando se empezó a poner de color blanco, empecé a considerar más seriamente lo que mis hijos me estaban diciendo. Así que un día tomé la decisión, justo cuando salíamos de viaje con mi esposa, de afeitarme. Y ahí, excelente, ya no había nada blanco. Acá, pero a poco me empecé a dar cuenta que empezó a aparecer cosas blancas. Por acá yo pensaba que era leche, pero yo no tomo leche. Y después apareció blanco por acá y por acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no solamente afeitarme, sacarme el bigote, cortarme el pelo, quedarme coco. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que estaba tratando? Obviamente de que no mirar las canas, porque al mirar las canas, tú te estás dando cuenta que estás perdiendo algo. Estás perdiendo la juventud. ¿No es cierto? Y queremos de una o de otra manera ocultar eso o negar que estoy perdiendo la juventud, hasta que entendí que mejor acepto que realmente estoy pasando a otra etapa y que estoy perdiendo mi juventud. Son las pérdidas que todos vamos a experimentar en la vida. La gran mayoría de ustedes sabe que mi hija vive en la universidad. Se encuentra en la universidad viviendo. Este es su segundo año. Una persona se me acercó y me dijo, como es el segundo año, probablemente tú estás manejando esto con más tranquilidad. Que equivocado, le dije, completamente equivocado, ¿no? Realmente el sentir, el día que nos reunimos con unos amigos para despedir a mi hija y íbamos a orar por ella, y yo iba a empezar a orar por ella, me empecé a quebrantar, porque yo sabía algo y entendía algo que la estaba perdiendo. En cierto sentido la estaba perdiendo, porque ya no iba a vivir en el techo, ya no iba a verla, ya no iba a conversar con ella de manera tan fácil. Y eso iba a afectar no solamente a mí, a su hermano, a mi esposa, y en ciertos momentos eso ha sido una carga en mi vida. Y un día hablé con un pastor y le dije, estoy batallando con una emoción que es la pérdida de mi hija. Y él me dijo, deja de batallar. La vida se trata de pérdidas. Y aprende a aceptar tus emociones y a llevarlas a Dios. Aprende a aceptar tus emociones y llevarlas a Dios. Todos nosotros, todos los que nos encontramos aquí, vamos a experimentar pérdidas y dolor en nuestra vida. La verdad es que vamos a sufrir no una vez, sino 2 o más veces en la vida. Nuestra vida está repleta de pérdidas. El teólogo Brad Pitt, estoy bromeando, ¿no? Brad Pitt dijo lo siguiente, bien curioso lo que él dijo. Todos llevamos dolor, pena y pérdida. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo ocultándolo, pero está ahí, está en ti. ¡Wow! Interesante, qué bueno lo que lo dijo, justo lo encontré para la prédica. La cultura en la que tú y yo vivimos tiene fobia a las pérdidas. Tiene fobia al dolor y al sufrimiento. ¿Cómo reaccionan frente a las pérdidas? ¿Hay negación? ¿Niego que estoy experimentando esto? Algunos lo minimizan. No es tan complicado como es cuando realmente lo es. ¿Culpo a otro?
Trato de no pensar y por eso genero una adicción en mi vida, las adicciones para no pensar en las pérdidas que experimento en la vida. Es interesante que existe la algiofobia, que es miedo al dolor, miedo a sufrir. Pero lo interesante es que en la iglesia se ha introducido esa forma equivocada de ver el dolor. ¿Has escuchado cristianos decir, no hables como derrotado, habla como victorioso? Si sufres es porque no tienes fe. Si sufres es porque algo hiciste mal, algo no está bien en tu vida. Y en esa manera estamos mandando no solamente un mensaje a la iglesia, sino un mensaje a la gente de fuera, que los que estamos aquí, todo nos va bien. Que los que estamos aquí siempre sonreímos, siempre estamos alegres, no hay alojamiento para la tristeza. Así que si estás triste, no, este no es el lugar donde vas a sentirte bienvenido, cuando la realidad de la vida es que tú y yo experimentamos pérdida y dolor en nuestra vida. En la vida vamos a experimentar sufrimiento, dolor y pérdida. Vamos a perder la fuerza física, la salud. Vas a perder a veces el ingreso que tienes, las amistades que tienes, las posesiones. Los hijos se irán de ti, tus logros y quizás hasta tus sueños. Cuando vinimos aquí, perdimos algo. Cuando nos trasladamos de nuestro país aquí, tú y yo perdimos algo. Pero a la vez, en medio de esa pérdida, de ese dolor, tú y yo crecimos también como personas. Algunos conocieron a Dios acá, otros aprendieron realmente a confiar en Dios cuando estás haciendo un cambio y una pérdida en tu vida. Lo que generalmente nosotros queremos mostrar ante los demás es que siempre estamos bien. Que todo está bajo control. No es posible que podamos mostrar a alguien que nuestra vida no está bajo control. Tenemos que mostrar ante los demás, yo tengo mi vida bajo control. Mi matrimonio está bajo control. Mis hijos están bajo control. Mi economía está bajo control. Mi trabajo está bajo control. Cuando en realidad no está. Cuando en realidad hay situaciones que han pegado fuerte a tu vida. La pregunta es cómo manejamos el dolor, el sufrimiento y las pérdidas en nuestra vida. La Biblia habla de ello. 2/3 partes de los salmos hablan de lamentaciones, expresiones de dolor. Tenemos en la Biblia un libro que se llama Lamentaciones. La segunda bienaventuranza dice, dichosos los que lloran. El libro de Job habla de un hombre de Dios que experimentó dolor y sufrimiento, pérdidas en un solo día. Perdió sus posesiones, perdió su riqueza, perdió todo lo que tenía, perdió su salud y perdió a sus hijos. La Biblia no oculta esas cosas. La Biblia lo muestra con claridad lo que tú y yo vamos a atravesar en la vida. Y hoy, el día de hoy, vamos a ver juntos la vida de Jesús cuando Él experimentó un momento de profundo dolor en su vida. Y esta historia es impactante. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Lo vamos a hacer en la Nueva Versión Internacional. Lo podemos tener en la pantalla. Mateo 26, versículo 36 al 46. Dice así. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, les dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad.
Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores. Levántense, vámonos, y ahí viene el que me traiciona. Tremendo pasaje. Interesantísimo. Lo que va a narrar el Evangelio de Mateo, dice el versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos. Luego significa que algo ocurrió antes. ¿Qué ocurrió antes? Antes Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Iba a sufrir esa situación. Mira lo que dice. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, un huerto. Y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Jesús acostumbraba a orar. Iba a este lugar con sus discípulos. Era un lugar perfecto donde Jesús iba constantemente a orar. Podríamos decir que era un día común. Un día que siempre Jesús iba, pero este era diferente. Inclusive la palabra orar que aparece ahí significa hacer una petición que me beneficie a mí. Jesús estaba haciendo una petición al Padre que lo beneficie a Él. ¿De qué se trata? Mira lo que dice el versículo 37. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Invita solo a algunos a que lo acompañen. Judas estaba en otro lugar que lo iba a venir a traicionar. En ese momento solo estaban los 11. De los 11 solo invita a 3 a que lo acompañen. Los 8 se quedan en la entrada de Getsemaní y 3 son pedidos. Jesús les pide que los acompañen. Ahora, ¿qué va a decir? Mira lo que dice. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó ¿a qué? A sentirse triste. Esa palabra significa profundamente, una aflicción profunda, un dolor profundo. Y luego dice angustiado. Esa palabra significa desesperado, con poca esperanza. Versículo 38. Es tal la angustia. Esa palabra significa extremadamente triste, aplastado por el dolor, que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Muchos creemos que podemos huir del sufrimiento. Podemos evitar el sufrimiento en nuestra vida. A veces sí, pero muchas veces no. Ni el mismo Jesús evitó el sufrimiento que iba a atravesar en su vida. Hoy hay gente que está enfrentando dolor y sufrimiento y la pregunta es: ¿cómo lo enfrento como cristiano? ¿Cómo enfrento como hijo de Dios el dolor y el sufrimiento? En primer lugar, Mateo registra algo maravilloso. Mateo deja escrito, no solamente con boca, sino registrado en la Biblia, que su líder, que es Jesús, está experimentando dolor y sufrimiento, que está experimentando aflicción, que está experimentando agonía emocional. ¿Qué hace la gente con sus líderes? Mi líder es fuerte, mi líder controla todo, mi líder no experimenta ningún momento emocional débil. Pero Mateo lo registra. No solo Mateo, Marcos y Lucas también lo registran. Quiere decir que esto es algo importante que tú y yo entendamos. Jesús, nuestro líder, Jesús, el Hijo de Dios, experimentó como humano una profunda aflicción. La mayoría quisiera ocultar. Si tuviera un líder, lo ocultaría. Mateo no lo ocultó. Mateo lo habló y lo dejó registrado, los 3 evangelios. Y Jesús dijo: me siento morir. Me siento morir. Y quiero aclarar esa frase. No está diciendo Jesús: quiero morirme. O prefiero morir que pasar por este dolor. No está diciendo eso.
El sentido de este texto es que lo que está diciendo es, esta tristeza es tan profunda que me puede matar. Me puede matar. Hay una versión que dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Hasta el punto de la muerte. Un comentarista sobre este versículo dice lo siguiente: me siento como si la naturaleza me hundiese bajo esta carga, como si la vida fuese menguando y la muerte viniera antes de su tiempo. ¿Sabe? Jesús no solo no escondió su tristeza, quiero que notes algo. Jesús abrió su corazón y compartió esas emociones profundas con sus discípulos, con sus seguidores. Él es el maestro, ellos son sus alumnos. En la idea, el maestro es fuerte, pero este maestro es honesto y está mostrándole a sus discípulos esa lucha y esa batalla espiritual que existe en su corazón. Jesús expresó sus emociones de dolor, no las ocultó. Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, no dijo, hey, va a venir un problema, pero no se preocupen, somos victoriosos, esto lo pasamos fácil. No dijo eso. Si hemos leído el texto, nos hemos dado cuenta de una batalla emocional profunda en la vida de Jesús. Jesús, cuando llegó a la tumba de su amigo Lázaro, que estaba muerto, no dijo, hey Lázaro, levántate, vamos a comer. Cuando Jesús llegó, la Biblia dice, lloró. Está expresando sus emociones delante de los demás. Cuando Jesús llegó a ese lugar, Jesús expresó sus emociones profundas. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, lloró por aquella ciudad que no le escuchaba. Creemos equivocadamente que expresar emociones de tristeza, de dolor, nos hacen un mal cristiano. Si yo expreso esas emociones, soy un mal cristiano. La gente me va a preguntar, ¿y dónde está tu fe? O la gente me va a decir, algo malo has hecho. O te va a decir, seguro no estás haciendo tu devocional. Job experimentó profundo dolor y lo compartió con sus amigos. ¿Y qué experimentó? Juicio de parte de ellos, crítica de parte de ellos. En lugar de experimentar gracia, experimentó dolor profundo y sus amigos le trajeron mayor dolor. Cuando expresamos nuestras emociones, reconocemos nuestra humanidad. ¿Sabías eso? Cuando tú y yo expresamos nuestras emociones, y sobre todo en nuestra cultura latina, especialmente en los hombres, ¿no? Que nos cuesta expresar nuestras emociones porque se nos ha metido en nuestra cultura que los hombres no lloran, que los hombres no pueden mostrar sus emociones. Cuando en la Biblia nuestro Jesús está expresando sus emociones profundas ante los demás. Job está expresando sus momentos de dolor ante otros. Cuando expresamos nuestras emociones, reconocemos nuestra humanidad. Dios te creó con esas emociones. Y reconoces que así has sido creado. El primero que tú y yo debemos expresar nuestras emociones es a Dios. Pero siempre tú y yo me incluyo en esto, lo primero que hacemos cuando hay emociones fuertes en nuestra vida, corremos a alguien y hablamos con alguien. En lugar de lo primero, correr a Dios y llorar con Él o expresar si hay enojo, si hay rabia, si hay furia, si hay esas emociones de batalla dentro de ti, llevarlas con honestidad ante Dios. Lo llevamos ante alguien. Lo primero es llevarlo ante Dios. Luego orar y pedir que Dios ponga en nuestro camino una persona madura con quien yo pueda expresar esas emociones profundas que hay en mi alma. Mira lo que sigue diciendo, versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro. ¿Quién se está postrando? Jesús, el Hijo de Dios. Se está postrando. Esa palabra postrarse significa caer, estar boca abajo contra el piso. Y esa
postración indicaba que estaba realmente reconociendo que necesitaba una dependencia total de su Padre. La palabra en griego significa caer, derrumbarse, postrarse. Eso estaba pasando con Jesús. Y oró, mira esa oración. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Wow, Jesús está orando eso. Si es posible, ¿qué está orando? ¿Qué está pidiendo? Si es posible, no paso esta pérdida, este sufrimiento, este dolor. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Aquí Mateo está describiendo a su líder en el piso. Al Hijo de Dios en el piso, quebrantado por el sufrimiento que se le aproxima. Y en medio de ese sufrimiento, Jesús está mostrando su dependencia total de su Padre. Jesús expresó sus emociones de dolor dependiendo totalmente de su Padre. Tú y yo tenemos que aprender a expresar nuestras emociones de dolor y de sufrimiento con dependencia total de nuestro Padre. Muchas veces podemos reaccionar por el dolor, por el sufrimiento o por la pérdida con profundo enojo y profundo resentimiento. Y es válido, pero eso tiene que ser transformado cuando tú lo llevas ante la presencia de Dios. Cuando alguien experimenta el dolor y el sufrimiento de que su hijo parte de la vida, es un dolor que uno tiene que permitir tenerlo, vivirlo y llevarlo a la presencia de Dios y sanarlo en la presencia de Dios para que ese enojo se transforme luego en paz. Dios nos muestra que necesitamos depender totalmente de Él. Cuando uno se postra, uno se cae al piso, uno está reconociendo, no tengo el control total de esta situación. Me rindo totalmente ante Dios. Y eso se llama quebrantamiento total. La verdad es que muchos cristianos llegamos a convertirnos y a creer en Dios, pero no nos hemos quebrantado totalmente. Aún mantenemos nuestro orgullo, aún queremos controlar nuestra vida, aún queremos manejar nuestra vida y solo lo que queremos es recibir la bendición de Dios. Buscamos que Dios atienda nuestras necesidades, pero nosotros manejamos nuestra vida, manejamos nuestra agenda. Y Dios quiere un quebrantamiento total de nuestra parte. Peter Escacero dice en su libro, muchos de nosotros somos como un bebé que llora para que su madre lo alimente y lo cuide. Somos el centro del universo, donde también existen otros, pero para cuidar nuestras necesidades. Sufrimos de grandeza, arrogancia e infantilismo. Crecer va a significar que aprendamos que no somos el centro del universo, puesto que éste no existe para satisfacer todas nuestras necesidades. Cuando Jesús dijo, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, algunos creen que Jesús está orando para ser libre de la muerte inminente, lo cual no lo es. Jesús había venido y sabía su misión en la vida, Él lo había dicho varias veces, yo he venido a dar mi vida, yo he venido a morir. Sabía la misión de su vida. Pero Jesús iba a beber una copa, la copa de la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él iba a cargar todo el pecado del mundo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, o sea, inocente completamente, que es Jesús, por nosotros, por ti y por mí y por el mundo entero, por nosotros, quiere decir, tomó nuestro lugar, Dios lo trató como pecador, como a ti y a mí nos debió tratar, Jesús llevó esa carga para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Imagínate, Jesús cargó el pecado de cada uno de nosotros y del mundo entero. Genocidios, violaciones, asesinatos, todos los pecados
lo cargó Él en la cruz. Y eso iba a traer que iba a experimentar una pérdida de algo que Él siempre tenía. Jesús tenía una constante comunión con su Padre, una preciosa comunión con su Padre. Él gozaba de eso y experimentaba profunda comunión con su Padre. Pero ahora Jesús iba a experimentar una pérdida profunda. La traición de Judas ya había experimentado, la negación de Pedro la iba a experimentar, el abandono de sus discípulos lo iba a experimentar, pero ahora iba a experimentar el estar separado del Padre por un momento donde Él iba a cargar el pecado del mundo. Si es posible, no me hagas beber este trago amargo. No quiero experimentar esta pérdida de separación que iba a experimentar Jesús. Pero Jesús finalmente dice, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Me rindo a la voluntad del Padre y acepto lo que es mejor para mi vida. Jesús expresó sus emociones de dolor dependiendo completamente de su Padre. ¿Cómo esto lo llevamos a nuestra vida? Recuerdo una mamá cristiana, un hijo maravilloso, logró terminar su carrera profesional, un gran profesional, logró un buen trabajo y un día llegó a su vida el cáncer. La iglesia entera se puso en oración. Yo tuve la oportunidad de visitarlo, conversar con él. Y muchos amigos en el mundo estábamos orando por su hijo. Y un día vino la noticia de que estaba bien. Y todos dijimos, gloria a Dios, qué bueno. Y al siguiente año recayó. Y empezó la batalla final, donde su hijo estaba batallando. ¿Y cuál creen que era la oración de ella? ¿Qué creen que era su pedido, su clamor? No beber esa copa amarga, de que su hijo parta, de sufrir esa pérdida. Ese era su clamor. Y oraba y clamaba a Dios, hasta que un día tuvo que hacer lo que Jesús dijo. Si es posible, líbrame de esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y esa mamá, con lágrimas en los ojos, dijo, yo pido por una sanidad para mi hijo. Pero finalmente, Dios, que se haga tu voluntad. A la semana siguiente su hijo partió a la presencia de Dios. No es fácil pasar las pérdidas de la vida. Recuerdo un pastor estaba en una reunión con muchos padres y nos dijo lo siguiente: ¿por qué oran ustedes por sus hijos? Pues oramos por protección. Desde que salen de la casa ya estamos orando por protección, ¿no? Protégelos, que no les pase nada. Ponle 5 ángeles y otro ángel más por si acaso. Y que saquen espada. ¿No es cierto? Oramos por protección. Amamos a nuestros hijos y queremos que sean protegidos. Y si no te llaman por teléfono, Señor, por favor, cúbrelos. Así somos los papás, ¿no es cierto? Queremos protección de Dios y eso está bien. Yo lo hago. Pero Él nos dijo algo. Luego a todos nosotros nos dijo una pregunta el pastor. ¿Qué te ha hecho a ti crecer más en tu caminar con Dios? ¿Qué te ha hecho crecer más en tu comunión con Dios? Y todos dijeron, las pruebas, el dolor, el sufrimiento y las pérdidas. Y era una reunión de papás, hombres, que estábamos ahí. Entonces Él nos planteó una pregunta. Si las pruebas te han hecho crecer, ¿por qué tú quieres evitar que pruebas y dolor vengan a la vida de tus hijos? ¿Por qué no cambias tu oración y dices, Dios, cuando vengan pruebas, que eso ayude a que se acerquen más a ti,
a que crezcan más en ti, a que sean más humildes. Nos cambió el panorama a todos los papás que estábamos ahí. Tiene razón. Pero cuesta orar así, ¿no? Tú vas a orar, Señor, permite que mi hijo pase una prueba para que se reconcilie contigo. Cuesta orar así. Pero es cuando decimos que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Dependo totalmente de ti en medio de esta situación. Mira el versículo 40, dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos, ¿y cómo los encuentra? Dormidos. Yo ya no me frustro como pastor, ya si alguien se duerme cuando estoy predicando. Si el mismo Jesús regresa y los encuentra dormidos. ¡Wow! ¿Cuándo los encuentra dormidos? Cuando Él está pasando la prueba más dura. A veces queremos gente cerca de nosotros y a veces van a estar dormidos. Los encontró dormidos y les dice, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Yo hubiese sido más fuerte con ellos, ¿eh? Pero Jesús siempre hablando con gracia con ellos, ¿no? Le dijo a Pedro, y luego le dice en el versículo 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús les está enseñando con su propio ejemplo, no es una enseñanza de teoría, con su propio ejemplo cómo pasar el sufrimiento y las pérdidas en la vida. Oren, dependan de Dios completamente cuando llega el dolor y el sufrimiento. La oración es depender de Dios. Yo no puedo resolver esto. Yo dependo de ti y clamo a ti porque tú eres el que tienes el control. Es depender de Dios. Y es nuestro orgullo que se va al piso y nuestro quebrantamiento que se manifiesta. Versículo 42, por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo que lo mismo. ¿Cuántas veces oró por este pedido? 3 veces. Jesús 3 veces dijo, quiero ser libre de esta copa amarga. 3 veces. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Carson dice, la angustia en Getsemaní no se debe tomar a la ligera. Jesús oró 3 veces con profunda aflicción emocional. Así fue el clamor y el pedido de Jesús en Getsemaní. Aflicción emocional. 3 veces oró, líbrame de esta situación. Jesús en su humanidad batalló con su Padre esperando encontrar otro camino. Muchas veces nuestras oraciones son, Señor, quiero ir en otra dirección. Dame otro camino. Y eso es humano. Pero al final, para Jesús más importante era depender completamente de su Padre. Por eso tú y yo necesitamos aprender a decir al final, Señor, voy a depender de ti totalmente. La espiritualidad emocionalmente sana reconoce nuestras emociones, no las oculta, no las finge. No aparenta ante los demás que todo va bien cuando su mundo no está bien. No es sano decir que todo nos va bien cuando no estamos bien. Fue totalmente honesto y sincero Jesús en este cuadro. Y finalmente necesitamos quebrantarnos para reconocer que la voluntad de Dios es mejor que mi voluntad. Que su camino es mejor que mi camino. Así que nuestra voluntad humana es quebrantada para realmente sujetarnos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso nos cuesta, porque nos gusta tener el control de nuestra vida. El quebrantamiento es decir, no tengo el control. Solo tú tienes el control. Jesús expresó sus emociones de dolor
buscando depender de Dios hasta el quebrantamiento total. Mira lo que dice el versículo 45. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. ¿Qué hora se acerca? ¿De qué está hablando? El Hijo del Hombre va a ser entregado. Esa palabra entregado significa va a ser traicionado, va a ser entregado en custodia, detenido por una autoridad. Va a ser entregado en mano de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Cuando Jesús termina de orar 3 veces, desapareció el sufrimiento que venía. No desapareció. A veces queremos nosotros, cuando se avecina el sufrimiento, el dolor a nuestra vida, queremos que desaparezca. Eso esta cultura nos enseña, tiene que salir. No está en nuestros planes. ¿Alguien ha puesto plan de este año? Sufrir. No. No está en nuestros planes, pero irrumpe en nuestra vida. Es parte de la vida, porque vivimos en un mundo caído. Y va a venir el sufrimiento y el dolor en nuestra vida. Pero cuando tú pasas este sufrimiento y este dolor, expresando realmente tus emociones a Dios, esas emociones de dolor las llevas a Dios, dependes de Él, aprendes a depender de Él y te quebrantas, Dios te levanta en medio del dolor que estás experimentando. Mira a Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores. ¡Levántense! Y vamos. No corre, no huye, sino se levanta y avanza con aplomo hacia lo que se avecinaba. Cuando dependemos de Dios, tú y yo podemos aprender a levantarnos en medio del sufrimiento y seguir caminando. Job sufrió varias pérdidas en su vida. No negó su dolor. Es interesante, puedes leer el libro de Job y ver cómo él llevó su dolor y sufrimiento ante Dios con honestidad y con sinceridad. Y al final tuvo que quebrantarse, y cuando se quebrantó, él ya era un hombre entregado a Dios, pero cuando se quebrantó dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora realmente entiendo que tú eres el Dios que tienes control de todo. Y experimentó un quebrantamiento que le llevó a tener una dependencia totalmente de Dios. Cuando pasamos el dolor y el sufrimiento en nuestra vida, tenemos que llevar a Dios esas emociones, buscando depender de Él y quebrantándonos completamente ante Él. Ahora, si tú no nos estás acompañando hoy y aún tú no has abierto tu corazón a Jesús, yo te quiero invitar a que hagas algo. Vuélvete a Dios. Todos creemos en Dios, pero volvernos a Dios significa que yo vivo controlando mi vida y yo me vuelvo para decirle, Jesús, controla tú mi vida y desde ahora tú eres el rey de mi vida y yo voy para donde tú me lleves. Aún si tengo que atravesar sufrimiento y dolor. Vuélvete a Dios. Yo quisiera invitar a todos los que estamos aquí. Dentro del boletín tienes una hoja de oración. Si alguien me ayuda con esa hoja de oración. No tengo la hoja de oración. Vamos a ponernos de pie. Muchas gracias. Vamos a leer esta oración. Y dice, Señor, quiero evitar el dolor y las pérdidas. Quiero librarme del sufrimiento. Pero hoy entiendo que tu voluntad es perfecta. Quiero caer de rodillas ante ti y pedirte que me quebrantes. Transfórmame a un cristiano humilde que con tu gracia pueda levantarse para seguir caminando, dependiendo totalmente en ti, en Jesús. Amén. Esta oración quiero animarte a que la hagas en esta semana, cada día.
Busca al Señor. Y esta oración, tenla en tu Biblia, en tu velador, en tu refrigeradora, no lo sé. Pero esta oración te puede ayudar a ti a recordar que cuando venga el dolor y el sufrimiento en tu vida, cuando venga el golpe en tu vida, no es que Dios te ha olvidado, es que Dios quiere trabajar profundamente en ti, es que Dios quiere hacer algo grande en tu interior, es que aún necesitamos ser quebrantados, es que aún necesitamos aprender lo que es la humildad y lo que es decirle a Dios: ya dejo de controlar esto, que quiero mantenerlo en control, ya lo dejo y tú contrólalo. Y yo sé que tú y yo batallamos y decimos: Señor, líbrame de este sufrimiento, de enfermedad, de algún dolor por algún hijo, de alguna herida que ha habido en tu corazón. No lo ocultes más. Solo Dios puede sanarla cuando tú lo llevas ante la presencia de Él. Vamos a leer esta oración una vez más. Señor, quiero evitar el dolor y las pérdidas. Quiero librarme del sufrimiento, pero hoy entiendo que tu voluntad es perfecta. Quiero caer de rodillas ante ti y pedirte que me quebrantes. Transfórmame a un cristiano humilde que con tu gracia pueda levantarse para seguir caminando, dependiendo totalmente de ti, en Jesús. Amén. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra y por este ejemplo maravilloso que hoy día nos ha mostrado de la misma persona de Jesús. Cómo Él no fue libre del dolor y el sufrimiento. Cómo experimentó el dolor y el sufrimiento en su vida, mostrando sus emociones, no solo ante ti, sino también ante sus seguidores. Enséñanos, Padre, a llevar ante ti nuestras emociones de dolor. Enséñanos a buscar a alguien maduro en la fe con quien podamos expresar ese dolor que hay en nuestro corazón. Enséñanos a entender que necesitamos depender de ti cuando estamos atravesando algo, que no lo vamos a resolver nosotros. Y enséñanos a quebrantarnos y decirte: controla esta situación y llévanos hacia lo que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por cada persona que has traído hoy. Oro para que tú bendigas sus vidas, para que bendigas nuestras vidas, acercándonos a ti con toda honestidad y con toda sinceridad. Bendícenos, te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.